Hola a todos. Desde la Universidad para la Cooperación Internacional México, soy Claudia Elisa Castro y presento el nuevo modelo educativo en México. Es una realidad que la educación mexicana, a lo largo de las 3 últimas décadas aproximadamente, no había sufrido cambios reales ni modificaciones pertinentes más allá de los programas educativos. La última y la vigente hasta el momento es el Programa Educativo 2011, que se encuentra justamente vigente en la educación básica nacional. El Estado mexicano es quien establece los criterios que regulan la educación, es decir, es el responsable de estos criterios que aplican tanto a las instituciones de sostenimiento gubernamental llamadas comúnmente escuelas públicas y las instituciones de sostenimiento privado, comúnmente conocidas como escuelas particulares. Fue hasta el año 2012 cuando se comienza a pensar en una verdadera reforma educativa, que no únicamente implique los programas curriculares, sino los ámbitos administrativo, el curricular por supuesto, y el más importante de todos a mi consideración, la evaluación docente. En el año 2014 se comienzan a realizar foros de consulta entre directivos, padres de familia, alumnos, docentes, administrativos, todas estas personas involucradas en el proceso educativo mexicano. Se consulta cerca de 28,000 personas y se generan un aproximado de 15,000 documentos. El planteamiento para la actualización del modelo educativo surge en el 2016 e incluye 3 documentos principales. El primero es la Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI. El segundo es el Modelo Educativo 2016 y el tercer documento es la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. La Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI es un documento de 2 páginas en el que se establecen cuáles son los fines que busca el Estado mexicano durante la educación de sus ciudadanos con miras a este incipiente siglo XXI. El modelo educativo 2016 está enfocado a la actuación de cada uno de los participantes del modelo educativo, incluyendo los administrativos, incluyendo por supuesto también a los docentes. Y al final está la propuesta curricular para la educación obligatoria, en donde se establece claramente la cantidad de horas asignada a cada una de las materias dentro de la educación básica, entendida como jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato. La parte más importante de este nuevo planteamiento para la actualización del modelo educativo es poner la escuela al centro. ¿Cuáles son los principales aciertos dentro de este nuevo modelo educativo? Por supuesto, la introducción de un enfoque humanista, en el entendido de que la escuela prepara al individuo para insertarse a la sociedad, no únicamente con una cantidad importante de conocimientos, sino con habilidades y competencias que le permitan desarrollarse en este mundo globalizado. Selección de aprendizajes clave que le servirán al individuo justamente para salir adelante en este mundo globalizado, no únicamente dentro de su país. Énfasis en las habilidades socioemocionales, que si bien habían estado siempre en la historia del modelo educativo mexicano muy presentes y muy atendidas por todos los docentes, nunca habían sido consideradas dentro de la currícula, sobre todo de la educación básica. A partir del inicio de este modelo educativo, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, se establece una carga académica para las materias de desarrollo de este tipo de competencias socioemocionales. Otro acierto de este modelo educativo es la descarga administrativa. Es decir, se busca que el director y los actores educativos dentro de la escuela no se saturen con una cantidad inmensa de documentos a llenar, mismos que no necesariamente reflejan su actuar docente y también, de igual manera, no necesariamente reflejan el éxito que pueda tenerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el planteamiento de una nueva gobernanza.
Principales retos de este nuevo modelo educativo. La necesidad de mejorar la calidad y la articulación entre niveles, es decir, que los niveles de jardín de niños, los 3 grados de jardín de niños, no trabajen de manera independiente a los 6 de primaria y así sucesivamente. Tiene que haber articulación entre cada uno de ellos. Tiene que haber interdisciplinariedad. Otro reto, pertinencia real de la formación del docente. No únicamente enviar al docente a hacer cursos que no pueda aplicar. No se trata de llenar al docente con información, sino realmente de formarlo como un individuo que es pieza clave en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Claridad en los objetivos esperados. Se requiere definir el camino a seguir tras la presentación de este documento para llevarlo planteado a la práctica. Hasta el momento, estoy hablando del segundo semestre del año 2017, no se tiene claramente establecido cómo se van a lograr estos objetivos que ya están planteados en el nuevo modelo educativo, en la propuesta curricular. Hay algunas dudas, hay mucho por seguir y sobre todo mucho por estudiar por parte de los docentes. La formación y el desarrollo profesional de los maestros. Creo que la parte más importante de este modelo educativo es centrar el interés de todos los actores educativos no en la enseñanza, sino en el aprendizaje de sus alumnos. El docente debe ocuparse de lo que los alumnos aprenden, no únicamente de lo que él quiere enseñar. Tiene que diseñar estrategias de enseñanza pertinentes, no únicamente para el docente, sino pertinentes para el alumno, que es quien debe desarrollar las competencias, las habilidades y aprender los conocimientos. Y sobre todo debe adaptarse a las necesidades de sus alumnos. Esto no quiere decir que va a perder importancia y que va a perder autoridad frente a su grupo. Quiere decir que el docente va a estar como siempre ha estado el docente de carrera, el docente de corazón, al servicio de sus alumnos, pero va a formar un equipo con ellos. No únicamente los va a dirigir, ahora va a trabajar con ellos, va a enseñarlos a aprender, porque una parte muy importante de este modelo educativo es que los alumnos aprendan a aprender, de tal suerte que, repito, la atención del maestro se focaliza en el aprendizaje de sus alumnos. El docente debe enseñar a los alumnos la importancia del trabajo colaborativo, que debe ser entendido de una forma distinta al trabajo en equipo. El trabajo en equipo, quiero aclarar, es únicamente la suma de las partes. El trabajo colaborativo es el trabajo conjunto para la construcción de un todo. Pieza importante, considero yo, en este mundo globalizado. El docente debe desarrollar la capacidad de adaptación al cambio en sus alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos se encuentran inmersos en un mundo globalizado que cambia constantemente, una sociedad abierta al conocimiento de la cual ellos ya forman parte. No son los individuos del futuro, son los individuos del presente que deben aprender a desarrollar mayores competencias, mayores habilidades y a obtener mayores conocimientos. El docente debe ayudar a sus alumnos a que generen la habilidad de procesar información y sobre todo que puedan emplearla en la situación que les sea necesaria. Recordemos que la educación no es únicamente la acumulación de conocimientos. La educación implica poder aplicar todas las habilidades, las competencias y los conocimientos y las destrezas para la resolución de problemas de la vida cotidiana. En este tenor se crea el Servicio Profesional Docente, conocido por sus siglas como SPD. El Servicio Profesional Docente define los mecanismos para el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento de los docentes. El Instituto Nacional de la Evaluación Educativa emite los lineamientos y criterios técnicos acerca de cómo realizar y valorar las evaluaciones a las que serán sometidos los docentes.
La Secretaría de Educación Pública define perfiles, parámetros e indicadores, además de etapas, métodos e instrumentos para la evaluación, y las autoridades educativas locales implementan las evaluaciones en cada entidad y proponen parámetros e indicadores para las evaluaciones complementarias. ¿Cómo funciona el servicio profesional docente? Bueno, el primer mecanismo es el ingreso. El ingreso depende de la adecuada selección de los docentes que ingresan al servicio únicamente tras la presentación de una evaluación, es decir, por concurso de oposición. La promoción. La promoción depende del mérito que tenga cada uno de los docentes, es decir, el mérito es el criterio central para el otorgamiento de las promociones, específicamente a funciones de dirección y de supervisión, siempre a partir de concursos de oposición. También existen promociones que motivan al personal docente para un mejor desempeño, es decir, no únicamente ascender a puestos directivos y de supervisión, sino trabajar en funciones de asesoría técnico-pedagógica y, por supuesto, recibir la asignación de horas adicionales en el caso de los docentes que no son de jornada. El reconocimiento, tan importante para el crecimiento y el desarrollo del individuo, lo es, por supuesto, para el desarrollo docente. Únicamente quien destaca en su desempeño es objeto de reconocimiento, mediante movimientos laterales como tutoría, coordinación de materias, asesoría técnico-pedagógica, etc. Eventualmente, también hay el otorgamiento de estímulos económicos. Y la permanencia. Las autoridades deben evaluar el desempeño docente y de quienes ejercen las funciones de dirección y de supervisión educativa. Esta evaluación será obligatoria y el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa determina su periodicidad y su contenido, garantizando que se tome en cuenta el contexto específico de cada docente. El propósito de la evaluación en el marco del servicio profesional docente consiste en impulsar continua. La formación docente continua cuenta con dos mecanismos. El primero de ellos es el aprovechamiento de la oferta de actores y organismos nacionales enfocados a cubrir las necesidades de los maestros, específicamente el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. El segundo mecanismo es la formación continua docente dentro de cada plantel de acuerdo a las necesidades locales, principalmente durante las juntas de Consejo Técnico Escolar. El servicio de asistencia técnica a la escuela mejora la práctica docente a partir de la experiencia profesional individual y colectiva y de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es operado por las autoridades educativas locales, es coordinado por los supervisores escolares y es implementado por los asesores técnico-pedagógicos, de tal manera que los docentes no están solos durante su trabajo. Una parte muy importante es precisamente la formación docente básica, es decir, la formación que reciben los individuos que ingresan a las escuelas normales. Las escuelas normales deben transformarse en instituciones sólidas que cuenten a su vez con docentes preparados, de tal manera que se vuelvan atractivas a todos los actores que quieren involucrarse en el proceso educativo. La formación inicial en las escuelas normales se alineará con tres componentes. Los campos formativos, que son aprendizajes clave, incluyendo el dominio de la lectoescritura del inglés como segunda lengua. El desarrollo personal y social, el manejo adecuado de las TICs y la autonomía curricular. Realmente, el trabajo de las escuelas normales es preparar a los docentes para que sean aptos y a su vez preparen a sus alumnos dentro de este nuevo modelo educativo. Es decir, los campos formativos que ellos desarrollarán serán los mismos que buscan desarrollar en sus alumnos. El dominio de la lectoescritura del inglés como segunda lengua será importante
en virtud de lo que comentábamos anteriormente del mundo globalizado. También dentro de este nuevo modelo educativo se busca que el egresado de la educación básica, el egresado de bachillerato, sea capaz de comunicarse de manera oral y escrita fluidamente en el inglés. El desarrollo personal y social dentro de las escuelas normales potenciará que los futuros docentes sean capaces de preparar a sus alumnos para su crecimiento personal y por ende social, incluso profesional precisamente, con el manejo adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la autonomía curricular, lo cual quiere decir que cada escuela, que es el principio de nuestro modelo educativo, la escuela al centro, pueda ser autónoma en ciertos aspectos, es decir, que tenga la autonomía y la posibilidad de gestionar y de dictaminar ciertos contenidos curriculares necesarios a sus alumnos de acuerdo a tradiciones, ciudades, necesidades particulares. Esta es la referencia básica del presente documento, el modelo educativo para la educación obligatoria en México. Gracias.